Bien. Y ahora me quiero meter de lleno a algo que a mí me tiene sumamente preocupada porque mi familia está viviendo en Argentina. Yo soy argentina, aunque mi corazón está en este país. Pero tenemos un candidato a la presidencia llamado Javier Milei. Ayer fue el primer debate presidencial de los 5 candidatos que se presentan. Él fue el que destacó, no solo por ganar las primarias, sino que ayer también destacó por sus propuestas tan diferentes y tan contestatarias. Voy a partir la nota solo diciendo, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Esa fue la frase de Javier Milei. ¿Quién es? Vamos a verlo a continuación en esta nota. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! Un polémico personaje está captando toda la atención al otro lado de la cordillera. Rebelde, provocador, de derecha y con un pasado futbolero. Dicen que era buen arquero, llegó hasta la reserva y él decía que le faltó altura, que si hubiera tenido 10 centímetros más hubiera llegado a la primera división y además se hubiera destacado. Viste que es un tipo con mucha confianza, ¿no? Que está claro. Este es Javier Milei, licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano, donde hasta hace poco se desempeñó como profesor. En 2016 irrumpió en la escena mediática siendo comentarista de economía en diversos paneles de la televisión trasandina. Se define liberal-libertario, con un estilo incendiario y de personalidad excéntrica. Milei se volvió un invitado indiscutido del prime argentino que lo impulsaron a convertirse en un personaje televisivo. Como los argentinos no quieren los pesos, el valor real de los pesos es cero. Por lo tanto, cualquier cantidad de dinero que vos tires en la economía argentina está condenado a una hiperinflación. Con la atención de los medios y las redes sociales, alcanzó gran popularidad que le sirvió en 2021 para convertirse en diputado por la ciudad de Buenos Aires, logrando su primer cargo en el Estado representando a su partido La Libertad Avanza, transformándose en la tercera fuerza política de su país. Tiemblen, políticos, sigan mintiéndole a la gente, manga de delincuentes, ladrones. No les gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar, van a tener que laburar como personas honestas. Discursos polémicos que buscan convencer a sus electores que enfrentan la crisis económica más importante de los últimos tiempos y que los mantiene con una inflación de 113% y su moneda por el suelo. Y arrancamos, está pasando en el día de hoy, hablando de un dato alarmante, la inflación mensual más alta en décadas. Una situación que provocó la victoria de Javier Milei en las primarias que se desarrollaron el pasado 13 de agosto, donde el economista sorprendió alcanzando el primer lugar con un 29% del electorado, superando a la coalición de derecha representada por Patricia Bullrich y el actual ministro de Economía, heredero de Alberto Fernández, Sergio Massa, que logró el tercer lugar de los votos. Reformas radicales son la principal propuesta de gobierno planteada por Milei que le han servido para ganar terreno en la carrera presidencial argentina. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Actualmente, el gabinete del Poder Ejecutivo cuenta con 18 ministerios. En su plan como candidato a la presidencia, Milei dejaría solo 8. Una estrategia que buscaría mantener un estado mínimo para bajar el déficit fiscal. Pero la propuesta que más impactó fue dinamitar el Banco Central y sacar el peso de circulación, dolarizando la economía argentina. Tal como nosotros seguimos sosteniendo, proponer una verdadera alternativa de cambio, porque el único cambio verdadero somos nosotros, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Sin duda, un personaje que desafía la política con un discurso de extrema derecha. Un hombre que suma adeptos al igual que otras figuras que llegaron al poder cautivando a los desencantados con la política tradicional, como lo fue Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Ahora, la decisión la tienen los argentinos, que tendrán la misión de elegir al nuevo presidente de su nación el próximo domingo 22 de octubre. Bueno, ahí tenemos claramente un resumen de quién es, ¿no? Javier Milei. Tenemos a un invitado con nosotros que es Pablo Lacoste, académico del Instituto de Estudios Avanzados de USACH. Bienvenido.
Estábamos conversando justo cuando estábamos viendo esta nota porque hubieron 5 candidatos en el debate de ayer. Está Javier Schiaretti, gobernador de Córdoba mucho tiempo. Tenemos a Patricia Bullrich, que viene en la carrera de la política también hace muchos años. Y sin embargo la gente se está orientando para Javier Milei. Está Massa, bueno, también. Pero queremos saber qué opina usted, que es un gran conocedor de la política argentina. ¿Qué opina usted de Javier Milei? Bueno, Milei es el candidato que empalma perfectamente bien con la desesperación de una población que no aguanta ya más la crisis social y la crisis económica por esta inflación, ¿no? Pensemos que Argentina tiene más de un 40% de pobreza con pleno empleo, o sea, casas donde el padre y la madre tienen trabajo permanente y aún así lo que alcanzan no es suficiente para cubrir los costos. La inflación es altísima, agosto con un 12.7%, pero si tomando el dato punta, esto anualizado, diría que estamos viajando a una velocidad del 300% anual en inflación. O sea, imagínense en Chile, con el 10% anual, había mucha angustia en la gente, sí. 300%, y es más o menos lo que hubo entre el año 72 y el 73 en China. El 73 llegó al 607%. Estamos en el Chile 72, empezando en el 73. Esa es la situación de angustia, de desasosiego, de bronca, de enojo, lo cual se amplía por la hipercorrupción del gobierno, que este sábado causó un impacto verdaderamente monumental cuando se constató que el jefe de gabinete de que Cristina Kirchner puso en Buenos Aires, Martín Insaurralde, que siempre ha trabajado de empleado con cargos políticos, se gastó $100.000 en una semana para pasar en un yate de lujo con una conejita de Playboy. Ah, sí. Y le pagó $20 millones a su exmujer para separarse, para divorciarse. Claro. Que además, esto es... A ver, duele decirlo, pero es como un clásico de la política argentina, episodios dignos de la mejor serie de plataformas digitales para poder verlo. Entonces, a raíz de esa situación, porque la gente no es tonta, sino que está buscando algo distinto de que se le ha ofrecido en toda la historia de Argentina. ¿Cómo aparece Javier Milei? ¿Dónde nace su popularidad? ¿Cómo fue creciendo y transformándose ahora en un candidato prácticamente seguro para agarrar la presidencia argentina? Bueno, a ver, Milei, cuando joven era estudiante, hacía una vida normal, jugaba al fútbol, en Chacarita, en las inferiores, tenía una banda de rock, lo cual le dio un aprendizaje del manejo de escenario, de la comunicación con las grandes masas, amante de la música, admirador de los Rolling Stones, bueno. Y luego se dedica a ser economista y tiene un gran manejo de la teoría económica clásica, de la escuela, digamos, que hoy diríamos neoliberal. Y admiración en Chile del plan económico que se puso en marcha en el año 75 con los Chicago Boys. Sí. Trabajó toda su vida de consultor de grandes empresarios, una persona que daba conferencias. ¿Le iba bien? Y le iba bien. Y lo empezaron a invitar a los paneles así como esto, claro. Y a medida que él iba a hablar diciendo que el gobierno estaba manejando mal la economía por tener crónico déficit fiscal, la inflación iba en aumento, eso iba a generar pobreza, y entonces en los años sucesivos todo lo que él fue prediciendo se cumplió. La inflación fue aumentando, el valor, el poder adquisitivo del salario cayendo, y entonces se convirtió en un referente. Se metió en un partido político chiquitito, con otros que pensaban como él, pero creció tanto que él tuvo que salirse a armar su propio partido, La Libertad Avanza. Hace 2 años entró de diputado y no ha parado de crecer y, bueno, ganó las elecciones PASO hace un mes y ahora está liderando todas las encuestas de opinión para las elecciones de octubre. Pero mire, a mí lo que me gustaría hacer un repaso también para mucha gente que no está muy conectada con quién es realmente Javier Milei en sus propuestas, por qué es tan polémico, porque en resumen, alguna de las propuestas de Milei es dolarizar el país, es legalizar las armas, es mercado de órganos, estamos hablando de vender órganos, es prohibir la ley de abortos, es cerrar el Banco Central, o sea, estamos hablando de cerrar el Banco Central de un país, sacar los ministerios de deporte, de la mujer, de cultura. Entonces uno diría, este hombre se volvió loco. Aparte es un candidato que cuando hizo su candidatura fue vestido de Robin, disfrazado de Robin. Uno puede decir,
él tiene su lado artístico desarrollado, pero la verdad es que no habla de un candidato serio, digamos, ¿no? A mí, sinceramente, como argentina, me preocupa mucho que una persona como ella, como pueda asumir, porque aparte su equipo de la candidatura también da bastante que hablar, digamos. Su hermana, que es influencer, que ahora la quiere de vocera. Hay muchas cosas que preocupan, ¿no? Sí, efectivamente, muchas cosas extravagantes. No es alguien que se haya preparado para ser un estadista, que haya aprendido de ciencia política, que maneje temas internacionales. Y muchas veces cuando lo sacan de la economía, él patina y muestra todas sus debilidades y su ignorancia. Por ejemplo, que ha dicho que él va a romper relaciones con China y con Brasil porque él con comunistas no negocia. Bueno, en segundo año de la carrera de estudios internacionales uno aprende cómo hay un sistema internacional, cómo Estados Unidos en plena Guerra Fría en el año 72 tuvo que integrarse con China, comenzar a tener relaciones, negociar permanentemente. O sea, eso es muy básico. Lo que él dice es algo que escuchó quizá en un curso de una escuela privada, muy limitada intelectualmente, y lo repite, que son cosas muy antiguas de tiempos de guerra. Ahora, Pablo, yo me voy hacia el lado del ciudadano, del argentino, pero aquí hay un candidato que por primera vez está diciendo las cosas pan, pan, vino, vino. Te gusta o no la estrategia que tenga, pero es alguien al menos que te está diciendo cómo yo pretendo manejar el país. Uno puede estar de acuerdo o no. Es imposible. Lo que propuso ayer es un sueño de niño, es jugar a la pelota, es una tontera. Es imposible lo que él quiere hacer. Está bien, yo recojo eso. Pero a su vez, si yo veo o siento de que no hay cómo salvar el país, de que no me llega un peso y el peso que me llega no vale nada, ni siquiera para ir a comprarme el kilo de arroz, claro, uno dice, necesito a alguien drástico que venga y me cambie la cuestión. Este sistema que se ha repetido tanto, que Macri, supuestamente que venía a cambiar la tendencia política, llegó un hombre de derecha que básicamente pasó sin pena ni gloria, vuelve a la izquierda y así, manejado por Cristina Fernández y tanto más, llega este hombre distinto, que yo creo que, independiente de la locura que le pueden acreditar, pero tiene un carisma especial, lo molestan por cómo se peina, dice que va a eliminar tantos y tantos ministerios porque quiere salvar la economía, que es lo que a todos le preocupa. Se ríe de él, tiene una polola carismática que es comediante. Cuando ganó las primarias le dedicó su triunfo a sus perros. A los perros, es súper sincero en decir que no se habla con los papás, es un personaje. Por eso es muy raro, pero solamente se entiende en el marco de un pueblo muy enojado con los políticos. A eso voy. Tremendamente enojado, porque dice, me están tomando el pelo. Me tienen acá ahogado con una inflación fuera de control, porque ellos tienen un gasto público totalmente descontrolado para hacerse su fiestita, para enriquecerse. Hablemos de toda la corrupción de Cristina Kirchner, toda esa ostentación que ha hecho. Entonces la gente ahora se enojó, le perdió confianza a Cristina y al peronismo. Buena parte de los votantes de Milei, ojo, vienen del peronismo, que están desencantados del peronismo y dicen, a mí me usaron, me prometieron qué cosa, me prometieron trabajo, me prometieron planes, subsidios, pero ahora eso no funciona porque la inflación hace que se desvalorice completamente la moneda, lo mismo los docentes, los jubilados. Es una situación de tanta angustia social que estos personajes que emergen así, con un perfil distinto, mucha gente yo creo que lo está votando no tanto por sus ideas económicas, sino como una tarjeta roja. Acá hay alguien que me jugó sucio, que son estos políticos del gobierno, y yo quiero sacarle tarjeta roja. Está bien, Pablo, yo comprendo en esa parte, yo creo que él como economista claramente es muy bueno, pero siento que le falta muchísima experiencia todavía. Para eso está Patricia Bullrich, que también es economista y ha mostrado su gran trabajo a lo largo de los años. Pero apostar por una persona que dice que quiere la venta de órganos, que quiere sacar al Ministerio de la Mujer, que no está de acuerdo con la educación en los colegios sobre la equidad de género. Estamos hablando de dar retroceso y dar pasos gigantes para atrás en un país que sí, es verdad, se está cayendo pedazos, pero un país que también comprobó que los grandes votos de Milei no solo son del peronismo en castigo, sino también son de los jóvenes. Que los jóvenes quieren un cambio. ¿Y qué le parece que Milei es increíble? Porque como está en TikTok y siento que hay una gran falta de información. He visto adolescentes opinando y le he preguntado ¿por qué? ¿Por qué te gusta Milei? Por el cambio. ¿Y qué cambio? Y no saben realmente. No saben que legalizar las armas significa que salgan todos a matarse.
siento que hay un nivel de irresponsabilidad en este candidato que es muy grande y es muy preocupante para los ciudadanos argentinos. Por eso, el asunto es que la gente está preocupada porque hoy no le alcanza para comer. Claro. O sea, la gente que tiene hambre. Entonces viene un jubilado y dice, mire, yo voy a tomarme un mate a la noche y un pedacito de pan porque es a lo que me alcanza. En un país tan rico como Argentina, que fue uno de los 6 países más ricos del mundo, que fue capaz de atraer 6,5 millones de inmigrantes europeos que fueron a vivir a Argentina porque era el país del futuro. Vino el golpe de Estado del 43, Perón dio el golpe de Estado, se puso armando su gobierno, del cual él fue vicepresidente y ministro de Defensa, armó ese Estado populista usando el fisco con una expansión del gasto para conseguir votos y ser invencible en las elecciones. Y así durante 80 años generó un modelo de inflación permanente altísima. Hubo que sacarle 13 ceros a la moneda que tenía Argentina desde que llegó Perón. 13 ceros y ahora hay que sacarle 3 ceros más porque está llegando a 1.000 pesos, o sea, a fin de año. Lo más probable es que el peso esté, el dólar esté a 1.000 pesos argentinos. Entonces, todo ese desgobierno, todo ese abuso, toda esa falsedad con la cual el peronismo presentaba que iba a trabajar al servicio del pueblo, pero para enriquecer a sus referentes principalmente, ha llevado a una pérdida de confianza y que mucha gente que está desorientada busque un salvador, un líder carismático que le venga a solucionar el problema más urgente. Solo quiero agregar una cosita. Usted acaba de decir que él ha pecado ignorante, de básico en algunos comentarios, como los que hablaba sobre Brasil y China, pero por ejemplo también dijo que Chile era un ejemplo a seguir en la educación. O sea, todos sabemos lo que significa la educación en este país. Entonces, ¿qué hacemos con alguien que de verdad no sabe de lo que está hablando? ¿En qué nos podría repercutir en Chile que gane Milei en las presidencias? Por eso, pero digamos, Milei de lo que sabe es de economía. Si hablamos de ciencia política no sabe nada, él confunde comunistas, socialistas, peronistas, populistas. Para él es una cosa, una caja negra de la cual... lo quiere confundir en realidad. Yo creo que es por ignorancia, es que él nunca se tomó el trabajo de leer textos de sociología, ni de ciencia política, ni de relaciones internacionales. No conoce, porque se da cuenta que es totalmente inseguro, dice una cosa, después se desdice, no conoce. Y de educación tampoco, porque nunca le interesó, nunca fue un tema que él se preparó para manejar. Entonces va diciendo cosas un poco muy de oída, muy superficialmente. De Chile sí admira el modelo económico de los Chicago Boys del 75, eso está claro, eso él lo ha estudiado. Y lo ha dicho. Y lo ha dicho y lo admira. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso es una cosa un poquito pasada de moda. En algún país normal sí, en un país que tiene la macroeconomía funcionando sí. Pero cuando la macro está tan destruida como en Argentina, con tanto déficit fiscal de un 13.7%, que para cómo el gobierno ahora para ganar estas elecciones le agrega un 1.5 más de déficit fiscal con respecto al Producto Bruto, para regalar bonos, para bajar impuestos, para entregar aumentos salariales de último momento, para tratar de sumar unos votitos extra con urgencia. Todo esto crea un ambiente especial para que alguien con grandes asimetrías en su formación, que solo habla con precisión cuando habla de economía, pero lo sacan de ahí y está perdido, y simplemente improvisa y balbucea y habla y avanza y retrocede porque no sabe. Esto verdaderamente ha creado un ambiente de incertidumbre en Argentina que no sabemos qué puede pasar. Pablo, y bueno, es nuestro vecino, Argentina. Si Javier Milei llegase a ser presidente de la República, con lo que él representa, yo no me imagino cómo podrían ser las relaciones internacionales o cómo va a ser el cambio de mando, ponte tú, si va a invitar a nuestro presidente, a Gabriel Boric, porque evidentemente en términos ideológicos representan polos opuestos. O sea, Milei es un ultraderechista. Claro, efectivamente, ahí es muy difícil imaginarse ese escenario, cómo puede ser. Pero claro, realmente el pueblo argentino está tan sufriendo, está en situación tan extrema que puede llegar a votarlo y ahí se verá qué es lo que va a hacer Milei. En principio, mucho de lo que él dice se va a llevar una gran sorpresa cuando se encuentre con la realidad, cuando tenga que rodearse de profesionales, de gente con experiencia en el manejo del Estado, y esos van a tener que ir poniéndolo en situación. Y eso lo van a llevar a una posición un poco más de equilibrio. Pero no es que para él sea central ni hacer guerra contra las mujeres, ni hacer guerra contra la iglesia. Pero directamente a nosotros, como chilenos, ¿nos podría afectar
No. ¿O en qué área nos podría afectar? ¿Económica? Exportación. Claro. Bueno, por eso hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Porque se quiere cerrar las relaciones con Brasil y China porque no es comunista, o sea, estamos hablando que Chile también lo es hoy por hoy en el gobierno que tenemos. Por eso, pero... Por su forma de pensar. Claro, pero lo que él dice ahí, dice algo de lo cual él no conoce absolutamente nada. Entonces no hay que tomarlo en serio. Yo creo que él no va a romper relaciones ni con China, ni con Brasil, ni con nadie, porque Argentina vive de eso. O sea, China y Brasil son los dos principales socios comerciales de Argentina. O sea, no puede hacerlo. Lo va a aprender cuando se rodee de especialistas que le van a hacer ver eso. Pablo, te pregunto, ¿qué pasa si en un país, pongamos que en Chile tenemos un candidato que dice quiero cerrar el Banco Central? ¿En qué repercute económicamente en un país que eso suceda? Ya sabemos que además un presidente puede decir quiero esto, quiero esto y tiene que pasar, ¿no? Por Claro, distintos pero ¿por ministerios. qué? Está bien, pero lo que dice Milei tiene un gran valor simbólico. ¿Por qué? Porque él dice, el Banco Central ha sido la máquina para emitir monedas sin respaldo y financiar al gobierno en sus políticas irresponsables de gasto fiscal expansivo. Okay. Si yo cierro el Banco Central, el gobierno no se va a poder financiar, entonces obligatoriamente el gobierno va a tener que generar una situación de equilibrio fiscal. Va a tener que bajar ese gasto público desorbitado. Ese es el objetivo. O sea que no es una locura plantear eso. Por eso, él lo que quiere decir con cerrar el Banco Central es quiero terminar con la fuente que tiene el déficit fiscal. Okay. Que podría perfectamente alcanzar el mismo objetivo diciendo voy a bajar el gasto público y voy a tomar medidas drásticas para impedir que vuelva a haber una ruptura del equilibrio fiscal. Pero cuando él usa la figura de dinamitar el Banco Central, es algo que sirve mucho a la comunicación de masas, porque recordemos que hoy por hoy la política es un asunto de masas, es como una marca, imponer una marca en el mercado. Entonces, es como la motosierra. Él con la motosierra de plástico que utiliza en su puesta en escena, ¿qué es lo que quiere mostrar? Que va a cortar sí o sí el gasto público desorbitado que hay. Miren, para que ustedes se imaginen, esto en Chile es impensable, pero en Chile después de 30 años de reflexión, el Estado tomó la decisión de crear 2 universidades nacionales, la de O'Higgins y la de Aysén. Y han empezado a funcionar igual. En Argentina, en la última semana, como parte del ofertón político, el Senado aprobó la creación de 5 universidades nacionales nuevas. En una situación de crisis absoluta, de 41% de pobres, de déficit fiscal descontrolado, inflación al 300%. Entonces, frente a esa actitud del peronismo, de seguir gastando, de seguir, viene Milei y busca la metáfora de destruir el Banco Central, como la metáfora de la motosierra, para decir, se acabó la fiesta del gasto irresponsable. Pablo, tenemos que despedir, pero quiero por un sí o un no. ¿Le gusta Milei? No. Listo. Muchas gracias, Pablo Lacoste. Comparto igual que usted, experto de Universidad USACH. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Son las 16 horas con 44 minutos. Nico Gutiérrez nos tiene una gran novedad. Festival de las Ciencias con distintas actividades gratuitas. Nos tiene todas estas novedades, entretenciones, sobre todo cuando ya la temperatura empieza a estar mejor. Excepción de hoy. Los próximos días van a estar mejores. Nico, adelante.